Hoy podemos decir que en Panamá al sector privado se les respetan sus negocios, a los trabajadores se les respetan sus derechos laborales, a los sindicatos sus libertades sindicales. Mientras el presidente estaba el 11 de junio del 2015 dando su discurso en la OIT, en la conferencia que hacen anualmente todos los países, donde daba a conocer que su gobierno era un gobierno de respeto a la libertad sindical, acá en nuestro país en la práctica desobedece la orden de la Corte, donde dejó hecho, antes de irse dejó hecho una resolución del 25 de mayo del 2015 donde desobedece la Corte y niega nuevamente la personalidad jurídica al sindicato, cuando este mismo año, en enero, el Pleno de la Corte le ordenó que se imprimiera ley y que se diera la personalidad jurídica al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces vemos que hay un doble discurso del gobierno. Por un lado, va a la OIT a justificar y a tratar de decir que está respetando los derechos sindicales, y en la práctica no. Eso quiere decir que hay un discurso para los organismos internacionales y hay un discurso para los panameños, para los trabajadores en Panamá, todo lo contrario. Por un lado dice que lo respeta y en la práctica lo irrespeta. Entonces, es un gobierno totalmente igual al anterior. O sea, no hay un respeto a la libertad sindical y esta es una forma inclusive de apropiarse de los recursos de los trabajadores, porque cuando tú no permites que un trabajador se organice, es una forma de permitir que los patronos se apropien de sus recursos, se apropien de sus derechos, porque esto a la final tiene que ver con la remuneración de las mejores condiciones laborales. Efectivamente, un grupo de trabajadores del sector de la educación solicita que se le reconozca un sindicato. En el periodo del gobierno de Martinelli, esta solicitud fue negada. Los trabajadores de la educación recurren ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia porque esa decisión de negarle el sindicato era una decisión que viola la libertad sindical y los convenios de la OIT, especialmente el convenio 87 y 98. La Corte Suprema de Justicia, en fallo del Pleno, ordena al Ejecutivo, en este caso, el Ejecutivo representado por el presidente Varela, que reconozca y le dé la inscripción debida al Sindicato de los Trabajadores de la Educación. El Ministerio de Trabajo, en reciente resolución, con los mismos argumentos que dio Alma Cortés en su momento, rechaza esta solicitud. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, que viola la libertad sindical consagrada en la Constitución y en los convenios. Dos, que devela un doble discurso en donde en OIT se dice que aquí hay plena libertad sindical y respeto a los derechos de organización y a los derechos humanos de los trabajadores, pero a lo interno se dictan medidas totalmente contrarias. Dos, entran en desacato, en abierto desacato a una orden impartida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Eso constituye un delito. Por lo tanto, nosotros queremos hacer de conocimiento público este hecho. Ahora, nosotros venimos insistiendo que en este país desde hace, nunca se ha respetado la libertad sindical en pleno, porque hay sectores, inclusive del sector privado, que no se le permite constituirse en sindicato, como son los trabajadores del sector bancario y los trabajadores de zona libre, en clara violación a lo que establece la Constitución en su artículo 68, al convenio 87 de la OIT y 98, el convenio 87 en su artículo 2, que establece el derecho que tienen los trabajadores a constituirse en sindicato. El convenio 87 fue ratificado por Panamá y constitucionalmente también en su artículo 4 de la Constitución establece que Panamá acatará los convenios internacionales. Entonces son derechos mínimos que tenemos los trabajadores reconocidos y que no se respetan. Ninguno de los gobiernos ha respetado esto. Y en el caso específico del Sindicato de la Educación, que a pesar que la Corte dio un fallo
en su parte resolutiva, donde ordena que se le dé el tratamiento, se le dé la personería jurídica al sindicato, las autoridades pues no acatan esta decisión. Es un tema de preocupación para el movimiento sindical. Y lógicamente pues hay una clara violación a las normas que mencioné anteriormente, de manera tal que no solamente las medidas legales se van a establecer, sino que CONUSI pues va a discutir este tema para hacer acciones de masa con sus organizaciones que son parte de ellas, de manera tal que se respeten las normas, porque no puede ser que las normas están y no se aplican, no se cumplen. Hay un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no se quiere fallar. Tanto el Ministerio de Trabajo tiene que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo tiene que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia porque está ordenando a que se le dé el trámite pertinente a la solicitud de la formación del Sindicato de la Educación. Mucho tiempo el movimiento sindical panameño ha planteado la necesidad de reconocer el derecho a sindicación y negociación de convenios colectivos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, ningún gobierno ha querido reconocer ese derecho constitucional que tienen los trabajadores del sector público. Por el contrario, son trabajadores excluidos, son trabajadores que son utilizados solamente para el tema del clientelismo político electoral y por lo tanto no tienen derecho a sindicalizarse y tampoco tienen derecho a negociar convenios colectivos. Los convenios colectivos es la forma como los trabajadores pueden mejorar sus condiciones económicas y sociales. Y si ellos no tienen la oportunidad de negociar convenios colectivos, nunca podrán mejorar sus condiciones, a menos que tengan la condición de que los ministros o los directores de autores autónomas puedan reconocer ese derecho. Sin embargo, ustedes saben que eso no se da. Por lo tanto, nosotros como movimiento sindical hemos venido planteando, y así se dice en OIT, que en el país donde no existe plena libertad sindical no hay democracia. Lo que claramente indica que nuestro país no es democrático. No hay democracia plena porque un trabajador de un sector muy importante de los trabajadores está excluido de hacer sindicatos y de negociar convenios colectivos, que son los trabajadores del sector público. Y de allí que nosotros entonces hemos puesto algunas ya demandas, hemos planteado, como ustedes saben, también quejas a la OIT, y la propia OIT ha dicho que debe reconocerse, que debe hacerse. Sin embargo, todos los gobiernos, incluyendo a este, se resisten a reconocer ese derecho. Y nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo esa batalla, esa lucha, porque tenemos que lograr que en este país no haya trabajadores excluidos. De negociar, de ser sindicato y de democráticamente organizarse en el sindicato que quieren, en el incremento que ellos quieran y tener acceso a la negociación de convenciones colectivas para poder mejorar sus condiciones de vida económicas y sociales. Y por eso nosotros queremos denunciar básicamente esa situación y queremos decir que existe una acción perniciosa de los gobiernos de excluir un gran sector, importante sector, que son los trabajadores del sector público. Y que creemos nosotros, como decía el compañero Genaro, también hay trabajadores del sector privado que tampoco se les reconoce sindicato y eso no puede suceder. No se pueden tener dos discursos. No se puede tener un discurso para la OIT o para el mundo y para Panamá otro discurso. Tiene que haber un solo discurso y es de que se cumpla con la libertad sindical, que se cumpla con la democracia y realmente los trabajadores tengan la oportunidad, la opción de organizarse en sindicatos y poder negociar convenciones colectivas para mejorar sus condiciones económicas y sociales. La dirección general, el director general y el director regional han violado derechos fundamentales sociales, han pasado por encima de la firma de 9 magistrados que le dijeron imprímale tramitación para su aprobación. La primera la rechazaron y la segunda cobardemente se inhiben de conocer de esto. Entonces, al sindicato que encabeza Mario Almanza, de los servidores de la educación pública y privada, vamos a proponer esa querella. Dice la Corte que no se puede violar el artículo 68 en un precedente bien saludable y bien dirigido. Dice, el artículo 68 de la Constitución Nacional no distingue en el derecho de formar sindicatos
entre públicos y privados. Así que tienen que imprimir la tramitación. Y nosotros, con Genaro López a la cabeza, nuestro dirigente histórico, vamos a proceder con las acciones. Hay otro tema que queríamos aprovechar, hay preocupación en las organizaciones sindicales, en CONUSI, por noticias que están saliendo y que están pinchando a los dirigentes sindicales de sus organizaciones, a dirigentes populares. Este es un tema de preocupación, que entendemos que se iba a respetar pues, lo que establecen las normas en esta materia, pero se está cumpliendo lo que nosotros anunciamos, o lo que viene anunciando Frenadeso de hace mucho tiempo, que se le da seguimiento a los dirigentes de las organizaciones sindicales, se pinchan los teléfonos. Es lo mismo que ha estado pasando en los diferentes gobiernos. Eso no es nuevo, eso es viejo. Desde los gobiernos de Ernesto Pérez Valladares, nosotros venimos denunciando el seguimiento que se le viene dando pues, a la dirigencia sindical por los aparatos de seguridad y la persecución que se le esperamos, pues, solicitar posiblemente una reunión con el Ejecutivo para plantear nuestra preocupación.